Bienvenidos al canal Análisis de Debates. Hoy vamos a tener a dos contendientes. A mi izquierda tenemos a Armando Alducín, que representa a la Iglesia Evangélica, y a mi derecha tenemos a Luis Toro, que representa a la Iglesia Católica. Vamos a analizar este debate brevemente y el primero en exponer va a ser una exposición breve, va a ser el sacerdote católico Luis Toro. Sin más nada que decir, le dejo con la exposición. Sí, ellos estudian lo que dicen los mentirosos de sus pastores. ¿Qué dicen los mentirosos de los pastores? Que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Pero si estudian la verdad en la historia, Constantino vino en el año 313. Y en el año 107, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, ya llamaba a los cristianos Iglesia Católica, año 107. Un buen historiador, una persona que busque la verdad, agarra por internet, tan fácil, San Ignacio de Antioquía, cartas de San Ignacio de Antioquía, y comienza a leerla y va a descubrir que San Ignacio de Antioquía ya viene a decir que donde está el obispo con los presbíteros y los diáconos, ahí está la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia Católica. Primeramente él dice que la Iglesia Católica no fue fundada por Constantino, y para eso cita la carta de Ignacio de Antioquía que menciona la palabra católica. Ahora bien, ¿será que la palabra católica se está refiriendo a la Iglesia Católica Romana? Bueno, por supuesto que no. Históricamente, vamos a ver que el término católico no se estaba refiriendo a un sustantivo, es decir, a un nombre, sino que se estaba refiriendo más bien la palabra a un adjetivo, lo que describía a la Iglesia de Jesucristo. Veamos lo que dice la historia a continuación. El término católico ya se empleaba antes del siglo III. De hecho, el primer registro que existe de este se encuentra en la carta del obispo San Ignacio de Antioquía a los esmirionitas en el año 110 después de Cristo. Donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Los estudiosos discuten si católico en este contexto significa universal o verdadera, auténtica. Durante las persecuciones, desde los primeros siglos, cuando preguntaban a los cristianos a qué iglesia pertenecían, decían a la católica. Bajo este concepto podemos entender que usaban el término Iglesia Católica no porque la iglesia así se llamara. Usaban el término católico para referirse a que pertenecían a la iglesia verdadera, es decir, la Iglesia de Cristo, dando a entender que las demás iglesias eran falsas. Fue hasta el siglo IV cuando la iglesia que Constantino organizó fue nombrada católica. Actualmente se prefiere el significado universal para el término católico. En este punto realmente nace lo que ahora conocemos como Iglesia Católica y podemos entender entonces por qué la nacionalidad romana va junto a su nombre. Como pudimos ver históricamente, la carta de Ignacio de Antioquía no apoya al catolicismo, puesto que el nombre católico apostólico romano empieza a surgir recién en el siglo IV. Ahora bien, vamos a ver históricamente cómo surge el catolicismo romano. Para ello, vamos a escuchar la enseñanza del pastor Armando Alducín. Constantino iba el 27 de octubre del año 330 más o menos a Milvain en una batalla y en el cielo vio una cruz. Él dice que vio una cruz que le dijo signos vincitoris crucifix, bajo este signo vencerás. Constantino cesa la persecución del Imperio Romano contra los cristianos, ya no los persiguen a los cristianos y él absorbe el cristianismo constantino como la religión oficial del Imperio Romano. Y desde Constantino a nuestros días, los cristianos son por herencia y por tradición y no porque han nacido de nuevo. Mi mamá fue católica,
yo soy católico. Mi papá es budista, yo soy budista. Y así los padres heredan la religión sin que los hijos se hayan convertido a Cristo verdaderamente. Como vimos históricamente, durante casi 4 siglos, la Iglesia Católica Romana aún no existía. Inclusive, la carta de Ignacio de Antioquía apoya el catolicismo romano. Por tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? A que la Iglesia Católica fue fundada en el siglo IV por Constantino. Este emperador romano fue el impulsor de esta religión. Así que no se dejen engañar. Dice la Biblia en Hechos 4:12 que solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos, que es Jesucristo. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos estamos viendo en un próximo video. Bendiciones.